buenos días, bienvenidos entre nos. Hoy, viernes 1 de diciembre, ya empezamos el mes navideño. Espero que todos estén muy bien, por favor, ya listándose para la Navidad, que falta solo 24 días, o sea, prácticamente nada. Se fue súper rápido el tiempo, así que hay que aprovecharlo para pasar en familia, con amigos. Bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro querido David Beck, después de, como estábamos conversando, casi un mes, ¿no? Bueno, la semana pasada también estuviste con nosotros, David, pero espero que te pongas al día de lo que has faltado. Claro, gracias. Y bueno, ¿no? Justamente un mes en la que estuve en Trujillo, ¿no? Y allá, pues, un saludo para toda la gente de Trujillo, que prácticamente salió taller tras taller tras taller y casi no me dejan venir de nuevo, vuelta ahí, pero ya estamos acá, en nuestro querido Cajamarca, mi querida Helen. Perfecto, David, ya no te acostumbres mucho en Trujillo, que igual te extrañamos acá. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues como todos los viernes, el día de hoy tenemos un temita que yo le podría decir hasta cierto grado picante, porque intervienen nuestras creencias internas. Y hablamos de las expectativas. Interesante, ¿no? Expectativas, como estábamos conversando un poquito, ¿no? Expectativas, sí, me mencionaste, negativas y positivas. Así es, ¿no? Y las expectativas, pues tienen mucho que ver con la forma que pensamos, ¿no? Y la forma que pensamos tiene que ver, por supuesto, con nuestros sistemas de creencias que nos instala nuestro entorno cercano, nuestra cultura, y a partir de ahí, inclusive, es que vienen las discusiones, las diferencias, los choques, ¿no? Porque uno tiene la expectativa de una cosa, la otra persona tiene la expectativa de otra cosa, en los diferentes ámbitos o áreas de la vida, como son el área del trabajo, el área social, el área del romance, ¿no? Entonces, justamente ese tema de las expectativas es lo que nos hace tener diferencias que, si es que pensamos solamente en un solo sentido y que las cosas solo van en un solo sentido, entonces ahí vamos a tener diferencias antagónicas con los otros sentidos de las otras personas que también son importantes. Así es, mi querida Gele. Así es, como lo mencionas, todo depende de cada persona, ¿no? Cómo ve realmente las cosas negativamente, de manera positiva, si estás alegre, triste, es perspectiva de cada uno, ¿no? Cómo tú quieres ver lo que está a tu alrededor, y también no tener ansiedad por el futuro, ¿no? Para ver si va a pasar algo bueno, algo malo. Así es, ¿no? Las expectativas son uno de los varios distintos motivadores que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué nos movemos de cierta manera? Por cierta expectativa, algo que esperamos que suceda, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa expectativa, ya sea fuerte o ya sea ambigua, es de acuerdo a eso que nos movemos determinantemente o por ahí como que sí, como que no, ¿no? Las expectativas. Y de acuerdo a las expectativas también juzgamos y no nos damos cuenta. Así es, ¿no? Y a veces lo hacemos sin querer. Exacto, eso es automático porque recuerda, Helen, y a todos los queridos televidentes, empresarios, microempresarios, la parte del subconsciente es 9 veces más rápida que la parte racional. Por lo tanto es porque es el 90% de nuestra mente. La parte irracional es el 90% de nuestra mente, por lo tanto es 9 veces más rápida que la parte racional. Por eso que es automático. Y ahí están nuestros sistemas de creencias, en la parte del subconsciente. Entonces ya juzgamos de forma rápida. Esto debería ser así, esto debería ser así. Y entonces todo lo estamos viendo solo de acuerdo a un solo sentido, a una sola línea personal. Pero esa línea personal, mi querida Helen, puede haber sido impuesta. Claro, porque ya tienes como mencioné, una costumbre, ¿no? Que ya viene de familia, de generación. Entonces, tú ves alguna cosa y no, esto no es así porque a mí me han acostumbrado o he visto que es de otra manera, ¿no? Y tiene que ser así. Así es, literalmente. Y los grupos sociales son distintos. Por ejemplo, en la selva tienen costumbres distintas que, por ejemplo, en la sierra, y costumbres distintas que en la costa. Entonces, de acuerdo a esas costumbres distintas, bueno, por supuesto que en nuestras familias, en nuestro entorno, nos enseñan ciertas formas de conducta para subsistir, pero para subsistir en tu entorno, porque muchas veces eso no te ayuda y te limita en otros entornos.
Entonces es así que encontramos dificultades cuando nos vamos de repente a otra ciudad, a otra región, a otro país, y resulta difícil para nosotros, ¿no? Ahí está el tema de las expectativas y las creencias, ¿no? que fueron impuestas para subsistir, pero solo en nuestra región. Por eso que es importante salir a conocer diferentes lugares para poder tener un promedio de respecto de cómo poder comportarse y poder, en base a esa conducta, tener esos resultados que está uno necesitando, queriendo para su vida, ya sea para subsistir o para su desarrollo y desenvolvimiento humano, personal, evolutivo. Así es, David, porque, bueno, a veces tenemos un ejemplo, ¿no? Acá que comemos tan rico nuestro cuy, hemos visto el caxacuy, todos los platos, pero en otros países el cuy es una mascota. Exacto. No, entonces son costumbres diferentes, gastronómicas, y imagínate que a tu mascota lo comas, ¿no? Entonces, exacto. Es chocante. Así es. Sí, es chocante para personas que son de fuera de Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, no sé, personas que vienen de Estados Unidos o de Brasil, ¿no? Para ellos el cuy es un animal de estima, una mascota, ¿no? Entonces cuando acá estamos con toda esa energía y todo ese ánimo, ven, te invito, y les mostramos el plato. Ay. Es algo especial para nosotros, no es un plato especial por un cumpleaños, algún aniversario, que lo cual deberíamos cambiar porque el cuy es súper nutritivo, ¿no? Es nutritivo, tiene de hecho muchos componentes positivos para la salud, ¿no? Pero definitivamente hay diferentes formas de ver, ¿no? El cuy como otros animales, como por ejemplo en China, ¿no? Que comen gatos. Ay, sí. Y para nosotros eso es ¿no? difícil de asimilar, porque para nosotros el gato es un animalito de estima, ¿no? Pero para ellos es, por ejemplo, su alimento, ¿no? Imagínate, entonces las formas de cultura distintas inclusive nos hacen tener resultados distintos, ¿no? Como, a diferencia de aquí y la cultura árabe, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿no? Allá pueden tener varias esposas y acá tenemos la cultura de tener solo una pareja, ¿no? Entonces eso nos genera después posibles altercados, ¿no? Respecto a nuestras formas de pensar, ¿no? Y a juzgar también, porque ahí está, creo yo, algo negativo, ¿no? Respecto de que juzgar no debería ser tan así al punto de que yo impongo lo que pienso porque así me enseñaron, porque así nos impusieron nuestros papás de niñitos. Y nosotros de adultos reflejamos lo que nos enseñan de niños. De esto debe ser así, así, pero nos lo enseñan tan tajantemente porque estamos en la etapa de aprendizaje, ¿no? Que para que ellos se aseguren de que hemos aprendido, lo dicen muy tajante muchas veces, ¿no? Y esto es hablando de generación en generación, porque nosotros somos una generación educada por una generación que ha sido un poco estricta, pero ahora la generación que está creciendo está siendo educada por una generación muy blanda, entonces está generando humanos muy frágiles mentalmente. Y por lo contrario también chicos que de alguna otra manera manipulan a sus padres también, ¿no? O sea, la manipulación está en los chicos que si no obtienen lo que quieren, empiezan a hacer berrinches, gritan, amenazan con hacer cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado con la crianza de ahora. Como tú mencionas antes, era riguroso, haz tu tarea, o si no se iban a preguntar al profesor cómo estás en el colegio, tus notas, y si no, pues te caía, ¿no? Exacto, y la parte del castigo es importante, ¿no? Por ahí puedo chocar de repente con algunas formas de pensar, pero la parte del castigo es importante. Todo tiene el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Hay que saber cómo castigar, cómo en el caso de, por ejemplo, hay que saber comunicar. Porque, por ejemplo, en el caso personal contando, ¿no? Por el lado de mi padre, ¿no? La familia casi todos son de formación militar, ¿no? Entonces, todos te daban una tarea y sin decírtela, ¿no? Esperaban que lo realices, ¿no? Y uno como que trataba de hacerlo mejor y se equivocaba y encima te castigaban, ¿no? Pero eso lo hacían, ¿por qué? Porque tenían rencores, resentimientos, ¿no? De siempre sentirse en la posición superior, ¿no? Y en ese sentido de poder tener la razón. Y ahí ya están siendo un castigo tóxico, no un castigo de aprendizaje,
¿no? Entonces, se tiene que enseñar, se tiene que comunicar, en el emprendimiento el castigo es, perdón, me corrijo, en el emprendimiento fallar es importante, porque eso te ayuda a afinarte, te ayuda a qué no cometer, qué no hacer, ¿no? Pero la desobediencia es otra cosa, ¿no? Una cosa es fallar en el intento, en el hacer, y otra cosa es desobedecer, ¿no? Desobedecer es faltar. Entonces, si tú llegas en un acuerdo con alguien, entonces es ahí donde en ese acuerdo tiene que estar clarísimo cuáles son las consecuencias de no cumplir ese acuerdo, ya sea desde padres a hijos hasta socios empresariales, ¿no? Tiene que estar de acuerdo, y eso es a lo que los padres deben de acostumbrar a sus hijos, a tener acuerdos antes, ¿no? Oye, si no lo cumples vas a tener pues este castigo. Claro. Y definitivamente, y cumplirlo. Porque si no, el niño se va a acostumbrar a romper sus tratos, y cuando vaya con realmente en su adultez con personas y firma contratos, no va a ser consciente de lo grave que va de repente a tener como sanciones, ¿no? Porque de repente se acostumbró a que las otras personas simplemente las sanciones lo pasan por alto. No, de verdad no. Lo cuento por experiencia, muy bien, lo cuento por experiencia también. Y es ahí el tema de las expectativas también, ¿no? Así es, David. Es por eso, así es, mi querido. Sí, de verdad que ahora vemos tantos casos, ¿no? De empresas que tienen socios, pero no cumplen con lo que realmente tienen que hacer, los pagos, bueno, el porcentaje que se dividen, ¿no? Los acuerdos que llegan. Entonces ahí la empresa puede ser buena, pero por el incumplimiento de los socios o por las peleas que tienen entre socios, la empresa no surge, ¿no? No surge y no crecen, no pueden crecer. Exacto, y uno de los temas es la forma de pensar, la forma de ver las cosas, las tendencias con las que se ven las cosas. Y por ejemplo, de repente un socio ve que la empresa debe de... Por ejemplo, este es un caso real, ¿no? En Trujillo, justamente uno de ellos, ¿no? La fundadora, ¿no? La fundadora de una joyería muy importante en Trujillo, ¿no? Es bastante emocional, y entonces de repente coge los recursos porque quiere impresionar a la gente, y eso es importante también, ¿no? La imagen, no quiere que las joyas no estén las más bonitas allí, ¿no? Y no se mide en tema de coger el presupuesto para comprar las joyas y pueda pues venderlas, ¿no? Y claro, es parte de la venta. Pero su hija y socia, ¿no? Ocurre que ella es, por ejemplo, del lado opuesto de forma de pensar, es más administrativa, minuciosa. Entonces ella trata de hacer los presupuestos para que todo pueda paso a paso, de forma acertada, tenga crecimiento, ¿no? Claro. Pero entonces ahí hay diferencias antagónicas. Entonces, en ese sentido, no se entienden una con la otra, y es a quien también estoy asesorando, ¿no? Justamente para que los dos son importantes, tanto la parte de imagen, ¿no? Y de las emociones, porque a los clientes hay que venderle a través de las emociones, ¿no? Qué es lo que sienten y qué resultado van a alcanzar con el producto que tú le estás ofreciendo, ¿no? Y por la parte administrativa, que es importante racionalizar, ¿no? Y no excederse en los gastos y compras, porque desestabiliza. Entonces es importante que tanto los dos lados, una aprecie el otro y el otro al una. Entonces es por eso que esa parte de los sentidos y de las tendencias hay que valorarla, ¿no? Porque eso también nos hace generar cierta expectativa, y esas expectativas nos hacen tener cierta energía para poder accionar para lograr esa expectativa, ¿no? Pero que muchas veces nos la imponen, como en este caso, por ejemplo, nos hacen tener imposición de preferencias, ¿no? Y ahí vamos tocando el ámbito del romance y también el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nos hacen preferir, ¿no? Y eso lo hacen con la intención más positiva en nuestras familias, en nuestras casas. Nos hacen preferir, por ejemplo, tienes que estudiar esta carrera, tienes que ser ingeniero, tienes que ser, por ejemplo, también comentando caso personal, porque es lo que es importante, claro, compartir de tu experiencia, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tocar un pequeño temita que para muchos puede ser chocante, por ejemplo. Yo recuerdo que a veces en forma un poco estricta, ¿no? Mi padre, por ejemplo, me decía, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que hacer esto, o quieres quedarte de lustrabotas. Ok, aguarda, ¿no? En ese tiempo me ponía estresado, y entonces, no, lustrabotas mal, y comenzaba a rechazar y a juzgar a los lustrabotas, y comenzaba a ser despectivo con los lustrabotas.
oye, qué equivocado que estaba. Claro que mi padre lo hacía con la mejor intención de que sobreviva, con, con aceptación de la sociedad, de que surja, pero a su expectativa, de que surja con reconocimiento, ¿sí? Oye, las personas más ricas, muchas de las personas más ricas del planeta, empezaron vendiendo caramelos, empezaron a manejar dinero desde niños, contribuyendo a su casa, ¿no? Pero aprendieron a manejar el dinero y luego se convirtieron en personas muy ricas. Entonces, ¿qué buscamos mayormente? La gran mayoría del planeta, y que realmente podría decirlo en su totalidad, subsistir. Subsistir, ¿cómo subsistes? Con los ingresos. Entonces, la salud también es importante. Entonces son dos maneras diferentes de llevar las cosas. Pero cuando nos hacen ser despectivos con un solo lado, entonces ahí ya eso es tóxico. Nos hacen juzgar. Y eso está realmente errado, está sesgado. ¿Por qué? Porque esa persona que está pasando adversidades en su momento económico difícil, está aprendiendo, está teniendo aprendizaje, está perdiendo miedos. Y esa persona, con esa pérdida de miedos, entonces va a poder lanzarse a cosas más arriesgadas. Y esas cosas más arriesgadas, entonces van a poderle permitir ser más acertado y lograr un progreso material, porque eso es una cosa. Ahora, el progreso evolutivo es otra, ¿no? Que debería ir paralelo, ¿no? La empatía, la comunicación, el liderazgo, ¿no? Debe ir paralelamente, ¿no? Y eso es lo que queremos promover como Base Capacitaciones, ¿no? Con todas nuestras actividades y talleres que realizamos, mi querida Helen. Así es, David, de verdad que es una explicación, bueno, la mejor explicación, ¿no? Sobre todo contando tu experiencia para que las personas que nos están mirando, nuestro público, no cometan los mismos errores quizá de antes, ¿no? De juzgar sin saber realmente cómo son las personas, porque no sabemos nada, no sabemos en realidad cómo es la vida, lo que sienten, lo que estás pasando, ¿no? Exacto. Y de acuerdo a eso tú vas surgiendo poco a poco, David. De verdad que muy interesante el tema de hoy. Sé que todos en casa, desde donde nos están viendo, lo están disfrutando. Tu número, por favor, para alguna capacitación, para alguna consulta, tu página. Claro que sí. Por favor, a todos los emprendedores, emprendedoras, profesionales que quieran destrabar esos nudos que tienen en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus proyectos, ¿no? Pueden contactarme al 973-945607, así como aparece en pantalla, o me pueden encontrar en las redes sociales como @DavidBeckCoach. Nuevamente, @DavidBeckBSCoach. Ahí está. Perfecto, David. Gracias. Esperamos el próximo viernes. Por favor, no te pierdas. Claro que sí. Y nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos con más en Entre Nos.